Mire, queramos o no, llevamos la cruz a cuestas, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que llevamos la cruz a cuestas aún. Lo que no hay que meter es... No crea Aquí que la hemos también hay perdido. Esto es una sala que en su momento la iban a poner para cafetería, pero está todavía sin terminar. Entonces esto está todavía... Si es que aquí hay tantos. Esto es Es que aquí hay mucha tela y se pueden hacer muchos trajes. Como hay mucha tela, pues pueden hacer eso. Esto sería otra Y el campo del pabellón fútbol. antiguo. El campo del fútbol estaba a la parte del sol. Ya no va a haber campo de fútbol, ya. Hola, buenos días. un patio. Veremos un patio. Allí me hice yo famoso en el fútbol, hombre. Los que me conocían. Esto era el túnel de acceso a las galerías, donde estaban las celdas. Sí, claro. Esto también está remozado, pero prácticamente igual. Yo estaba en la segunda galería y era la mitad éramos políticos y los otros eran chorizos, ladrones. Claro, estaban mezcladitos. Esto es la cúpula que unía las galerías. Exacto, mira. Esto sí que lo recuerda. Sí, esto de Puede arriba. ser esa. Esto de arriba. ¿Recuerda que aquí se ponía el pater a dar misa? Claro, sí, esto era el centro. Aquí había algo ¿Y en si medio se- de esto había algo. Sí, sí, se pone, sí, una garita redonda de madera. ¿Se acuerda, verdad? Y si se ponía aquí, ve esa galería más aquella. Si se Eso. ponen aquí, Aquí, mirando a... sí, esto era el centro, lo que yo les decía. Hay escaleras para subir a la galería. Aquí viene toda la... A ver, Estas puertas Esa no. eran igual de grandes, solo que estaban con rejas. No era cristal. yo estaba aquí, hasta parte. En esa galería, ¿no? En esa galería. Él dice que en la 2. Parte estaba. Ah, la 2 Posiblemente era. Papá, esa la 2 galería. es esa. La 2 era esa. Es esta la que usted estaba. La 2. ¿Eh? Dice que la Es en dos esta, es en la que usted estaba. La ¿En galería esa? 2. La 2. Pues mira, No, sí. no, usted, yo le Sí, pregunto. pero no ve que si se va así, Recto, todo recto. sí. Bueno, lo han reformado todo. Que... Todo, todo. Son grandes estas. Venga que le voy a enseñar la celda. Ah, no, el Tenemos, espacio que había de... tenemos una celda para muestra. Ah, bien. Una visita se pasa un poco, ¿no? Te quedas ahí otra vez. Tendrás que terminar de dejar algunas para que... Esto también eran barandillas y ahora son todo de cristal. Sí, Las sí, bueno, pues barandas, mire. primero y el mira, segundo sí, piso. sí, estaban. Teníamos que subir, yo tenía que subir para mi galería, tenía unas escaleras y era la primera a la izquierda. Esta otra, pero parecida. Pues y la claro, primera a la izquierda es esta, porque entrando esta es la primera de la Bueno, izquierda. entonces se denominaba la segunda galería. Es que ahora hemos Claro, cambiado han cambiado, todo. sí, sí, eso, claro. Sí. No es que se conserva Sí, lo y de ese la cárcel, porque han centro que querido había borrar ahí. de un plumazo también. El centro que había ahí, eso lo habrán quitado, pero en aquel tiempo ahí había una ametralladora. Claro, ¿Comprende? imagino que sí. Cuando acabó la guerra, pues, después cuando todo aquello, ahí había una ametralladora. Ahí lo que he Yo visto, no sé para qué la tendrían, lo que he pero ahí visto yo estaba. en las fotos es una cabina de madera con cristales. Creo que era hexagonal. No, no, si no se veía, pero... Y en desde el- dentro vigilaban las galerías. Por eso estaba en ese punto Pues ahí, mira. clave para ver todas las galerías. Y arriba de la tarima de hierro, de ese enrejado, había una tarima de madera y ahí, según me han comentado, el pater era el que daba la misa
porque desde ahí todos los presos salían a Mire, las... nosotros no podíamos nada las más, galerías y lo veíamos. nada más que cuando se había terminado el fútbol o teníamos necesidad de eso, y nosotros no podíamos ir cada uno nada más que como las galinas, cada uno a su palo. Y subíamos por ese sitio y íbamos a nuestra, con numerada Las celdas, las la celdas. puerta con el número de la segunda galería. Pues venga y verá, Hasta le la, digo de algunos que había conmigo entonces. y verá la celda. Sí, hombre. No, ahora son despachos. En vez de galerías son despachos. Todo. Todo lo empleábamos para la especialidad que había. Sí. Pero los presos en las galerías, arriba. Arriba, Cada, ¿no? Siempre. cada puerta era una... Sí, Una y el secta. fútbol, vamos a ver. El fútbol estaba hasta dirección, me acuerdo, hasta dirección del sol. Había un paredón muy grande, comprende, y ahí el campo del fútbol. Ahora le llevaré... No era grande del todo, pero se podía jugar. Bueno, pues mire, yo ahí, a consecuencia de jugar al fútbol, tenía rancho de enfermería. Me dijeron si quería doble cantidad de rancho Por hacer ejercicio. por jugar al fútbol. Si mire, nos hacían aquí en los talleres que había, se hacían calzado para jugar a unas alpargatas fuertes y bien, y con aquel, sí, coño, y ahí teníamos, sí. Había que conformarse con lo que había. Mi estado en la cárcel fue rápido. Yo no estuve años y años, porque no estuve juzgado. A mí no me juzgaron, yo no fui a un juzgador. Aquí yo tenía unos certificados de Broco, un tal Broco, que era el que mandaba aquí en Valencia, en Capitanía, y con esos papeles entré a la cárcel y con eso salí. Vamos a ver la celda, te va a enseñar una Y lo que sí les puedo justificar es de que yo, el mismo comportamiento que tuve en la calle, lo tuve aquí. Había conmigo uno que dormíamos en la misma habitación, la misma cama no, pero aquí, en uno de estos. Le decían Rasputín, era de Lorcha, un aldeote de Gandía o por ahí, Lorcha, sí, en las montañas. ¿Sabe? Y aquel jugaba al raspall, ese. Y aquel, mira, no sé si estábamos juntos. Ay. ¿Bajo la rampa? Ahí todo esto lo emplean para cosas, no, negocios. Muy bien, muy bien. Muy bien. Esto es el patio que tenía. Mira, Juan, pasa que te vamos a meter y te vamos a dejar para que no nos den más guerra. ¿Eh? Que te vamos a meter ahí para que no nos den más guerra. Ahora ya me da igual. ¿Te recuerda algo? 2 a un lado y 2 a otro. 4 personas aquí metían. 4 personas aquí metían. Habíamos una cantidad enorme. Literas, ¿no? Las 4 literas. Y el ventanuco era muy pequeño. Los ventanucos eran todos iguales, lo que ocurre es que ahora para las oficinas se han Bueno, alargado. les tengo que decir una cosa. Bueno, la mayoría todo de esto- paredes exteriores esto- estaban deshechas porque esto aquí pequeño entraron que ocupas, hay aquí. estaba todo esto lleno de ocupas. Esto era más. Pintadas habían Aquí había gente que no podía estar con nosotros, eran delincuentes, eran ladrones y todo eso.
y sobre todo mucha juventud, muchos jóvenes que habían chorizado Los comunes estaban y los aparte. tenían aquí en la planta baja. Los presos ¿Comprende? comunes estaban aparte de los políticos. Nosotros no, yo no podía mezclarme ni siquiera con los que me conocían, porque aquí nos juntamos, que me conocían de allá de parte de Requena, un montón así, detenidos que a la cárcel. Bueno, pues todo preventivo. Uno salió al mes, el otro no estuvo 8 días, porque lo primero que teníamos que pasar era por el cuartel de Arrancapinos. Y allí nos destinaban. ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Cuántos meses estuvo aquí? ¿Eh? ¿Cuántos meses estuvo? Meses estuvo aquí. Pues no sé, pero no estuve mucho tiempo, no. No, porque mire, ¿Del año lo se mismo que acuerda? les digo esto, El año, alguien por mí, el 46, unos Y meses del yo no. 46. En el verano del no 46. quiero pecar, Dios ni los santos, no. Pero alguien que sabía quién era yo, me apreciaba mucho, tenía fuerza y aquel me salvó. Nunca me lo dijo. ¿Comprendes? Pero sospechas quién Pero fue. sospecho mucho. Yo me he visto en muchas cosas muy agrias y siempre he notado que alguien que pesaba se acordaba de mí. Eso no quiero decir, no vengamos ahora a tocar Dios y eso. No. Era particular, era quien me conocía a fondo, tenía posibilidad, o sea, tenía fuerza de eso, influía. Y mire, yo aquí estuve muy poco tiempo. Enseguida, como era preventivo, me sacan a declarar. Bueno, pues mire, nada, ahora usted es buen chico, vale, a su tierra. ¿Comprende? ¿Una foto en la puerta puede ser? ¿Eh? ¿Se puede poner en la puerta y le hacemos una foto ahí? Si quieres luego te paso el archivo, si quieres. No, tengo... Yo llevo fotos, yo también. ¿Quieren que me quite la gorra? No, eso... Como que... Con la gorra que soy ¿Qué más ir? No, sí, habré salido muy bien porque yo soy muy guapo. Las mujeres me lo han dicho muchas veces. Mira, aquí lo puedes ver. ¿Eh? Ah, sí. Aquí tienes a tu padre. ¿Sabe por qué es que soy guapo? Porque se lo decía a las Me mujeres. lo han dicho muchas mujeres. Y eso me ha venido muy mal. ¿Y eso por qué? Bueno, porque les he pedido alguna cosa, no querían dármela y me decían, qué guapo eres. Juan Requena Salinas. Oiga, mi padre murió, casi aquí murió mi padre. Y no hubo días cuando él, y estaba enfermo, y no hubo días que no nos hiciera reír de alguna cosa. ¿Tu padre falta aquí en la cárcel? Estuvo 3 años, pero como estaba enfermo, ¿De cuánto tiempo estuviste aquí? ¿Cuánto tiempo estuviste que aquí? no le digo que yo estuve preventivo, si fueron meses. Unos meses No, de aquí verano. fueron meses lo que estuve solamente. ¿Tu padre era también del partido? Que había gente, yo tuve gente que estaba interesada en que yo no estuviera en la cárcel y me fuera a mi casa. Sí, lo sé, y yo no... Puede ser que no me equivoque con el que he sospechado toda mi vida. Es que a mí no me lo han dicho, pero yo creo que sí sé quién era. Y aquel es el que me salvó de todo. Aquel tenía marca. No, yo ya no... Decía en el gobierno que hizo esto es suposición mía, pues a mí no me lo Sí, vamos, que no tienes pruebas, a que mí te lo no imaginas. tengo ninguna prueba, pero
es el que Pero me era una salvó. persona influyente. Y yo parece mentira que los sufrimientos que me hicieron y con lo que yo sufrí con la canción, con eso. Mire, yo me he visto apaleado por la Guardia Civil, todo en Requena. Todo en Requena, sí, en Requena. ¿Comprende? Bueno, pues mire, dentro de aquello, yo no tenía un papel de que tenía que hacer 3 años, ni 2 años, ni nada. Más que de cuando en cuando me llaman tal y que cual y a mi casa. ¿Su padre era del Partido Comunista también, Juan? Mire, mi padre no, mi padre era un hombre progresista. Sí. El Partido Comunista vino después. Y yo sí que lo he sido siempre. Los que me conocían, políticos, y los que no me conocían, sabían quién era yo. Entonces, yo así pasé mi chamada. Era difícil de poder pasar, pero yo así pasé. Y aquella persona que se enteró, que se preocupó más de mí y tenía posibilidades y me engañó, o sea, los engañó a la justicia. Hizo de mí lo que quiso, pero todo en bien. Eso es lo que a mí me pasó. Vamos que si no... Cuando ese venía aquí a Valencia con los suyos, ese ahí venía y decía, pues fulano, no yo, todo lo que habíamos de allí, de la región aquella de los Isidros, que es donde vivía, aquello es Salvosa. Juan, Mire, de esto han escrito porque han venido a mi casa y les he... Pero yo, si es que verdaderamente un hombre por defender los intereses del trabajador, que es el que yo he querido siempre, llega por eso a ser comunista, pues a lo mejor era yo. ¿Comprende? Pero nada más eso. ¿Qué es el rancho ya? ¿Ya dan el rancho? Bueno, pues mira, 2 presos subían con la caldera. Luego cuentas que nos van a llamar la atención. Luego hablamos. Solamente hay una en el centro de esa calle y una bebella que parece una giraldilla. Esa es la única que han dejado también como la celda para recuerdo de... Pero toda esta zona era zona de campo de fútbol y de paseo y de tomar el sol. Aquí sería donde usted jugaría fútbol, en estas zonas. Porque estas torres, como no estaban, pues todo esto era un descampado grandísimo. Claro, todo, sí. Sí que habían, a veces, de una galería a otra, sí que habían paredes y dividían zonas. Sí. ¿De eso se acuerda? Sí. Habían Mira, yo un lo que sí, compartimento, otro compartimento. ahí donde hemos pasado, que es el centro ese, Venga, que ahí al se centro. ven todas las galerías, eso me recuerdo perfectamente. Claro, es que eso es lo más... Yo lo que más no sé, impacta. yo Eso es... es lo que más impacta y lo que todo el mundo para entrar aquí tenía que pasar por ahí, preciso. Hombre, Era claro, preciso. claro. Tenías que ir al centro y luego tirar a donde es. A la galería que le tocase, claro. Ahí estaría toda la organización. Entonces las escaleras y todo son nuevas estas de aquí. Esto es nuevo. No se han gastado millones aquí. Claro, Nos mira. hemos gastado millones, que Ya. los debemos todos los valencianos. todavía. Aún se deben aún. Todo La no. deuda que es Los fuerte. hemos gastado. La deuda que es fuerte. Aquí ponemos todos y hay algunos que ponemos por partida doble, porque los que trabajamos, Sí. aparte también ponemos central. Claro, sí. Este es el grande. Muy grande. Sí. Había una pared, era la pared que cerraba. Sí. Pues mira, pegada a esa pared. De esa galería a esta, Bueno. esto era otra zona, estaban acotadas.
la que le he enseñado, esta Sí. y otra igual Bueno, que la pues que le he mire, en un enseñado. espacio de estos es en el que estaba el campo de fútbol. Y de la portería estaba pegada al muro de la pared, de la exterior. Sí, sí, sí. Que ahora son aquellas rejas que usted ve allí. ¿Ve aquellas rejas? Sí. Pues ahora son esas rejas. El muro se tiró abajo, que era un muro de más de 1 metro de Sí, ancho. muy grande, claro. Un muro tremendo, de más de 1 metro. Sí, sí. Y eso se ha tirado abajo. Y ahora esto son unas cristaleras y aquí abajo hay oficinas y la gente está trabajando ahí abajo. Muy bien. Todo esto. Sí. En la primera planta. Y en la segunda y en la tercera entran los coches. Sí. Sí, se han ahondado 3 alturas. Bueno, pues mire, 3 por 3, 9, 10, 12 metros. es un... Más de 12 metros, Más. porque las alturas Sí. aquí Más de son 12, 15 4,5. metros, sí. Sí, porque aquí las No alturas son, son muy no superiores. son la altura de una casa de 2,5. Sí. Aquí son más altas. Sí, 3. Y las del parking, como arriba de donde está cerrado, donde está techado, arriba van conducciones. Y todo Yo lo que es el sí sé- perímetro de lo que fuera, sí sé es que todas había las instalaciones, tenemos toda cada una galería de instalaciones. estas tenía, cada galería en aquel tiempo tenía Vigilante. uno que se encargaba de cada galería, la graduación que tuviera, no sé qué. Y había una intrinca muy grande, ese, me molesta el sol. ¿Una qué? ¿Una? Mucha, ¿Eso qué es? con el fútbol. Ah, ya que había... Había una eso. Sí. Y bueno, es que no sé qué era, que los que jugábamos en un equipo a los otros les dirían igual. Y claro, nosotros siempre pues eran con delincuentes o con chorizos, estos chorizos de aquellos, porque esto estaba lleno. Entonces, el que nos llevaba a nosotros estaba satisfecho porque siempre ganábamos. Y ahí me hice yo hasta incluso, yo qué sé, cuidado con ese pequeño. Que se Porque cuela por, el que día se que- cuela por cualquier Oiga, hueco. el día que había fútbol era un festejo. Claro, era su Pero distracción. aparte de Requena había aquí una cincuentena que me conocían. ¿Usted es de Deten- Requena? sí, detenidos. ¿Sabes? Bueno, pues estos me gritaban, ¡ay, Requena, por ahí! ¡Hala, Era una juerga. Se nos olvidaba que estábamos en la cárcel. ¿Cuántos años tiene usted? En 93 y medio. Muy bien. Es que Se acuerda es bien. de Requena y de apellido Requena. Vale, Todo. para rizar el rizo. Yo tengo una tía de 97 Ah, sí, sí. y también se acuerda de todo. A todo hay quien gana. Se acuerda de todo. Tengo una de 97, una de 92, una de 93 que acaba de cumplir este mes, una de 90 y mi madre con 85. Pues también tiene historia. Sí. Así que me sé muchas cosas. También tiene historia. Mi abuela murió con 97, la madre de ellas. O sea que... Sí, no, mire, esto también va en familias, y hay familias que se hacen más longevas y hay Usted está otros muy que, bien, para 93 por lo que está sea, estupendo. tienen más, sí. Sí. Está para rodar unos cuantos años. Pues mire, yo después del el salto que desde aquí di, cuando ya esa que tengo por ahí vino al mundo, ¿dónde está? ¿Que se ha perdido? Oye, Ahí la tenemos. yo quiero saber dónde estás, ¿eh? No se pierde. Que lo tienes que acompañar. Cuando esta era eso, hablé con unos amigos y dice, vente a Francia, dice que aquí, y me fui. Pero eso serían los años 60. Y allí, En los años 60. Tenía 4 años, María Ángeles. No, yo me fui después, yo tenía 4. 3 o 4 años después de salir morir mi padre. Porque mi suegra y eso. también se fue a Alemania y fue sobre los 60. Sí, sí, entonces, pues mire, en emigraciones que Francia hubieron hemos entonces hecho ya, también. nació aquí, pero está en Francia. Yo nací en el 53. O sea que yo tengo ahora 61. Bien, Aún nos quedan unos años. Bueno, pues ¿nos vamos? la, Vámonos, poco a poco.
aquí, claro, los que vivían entonces, que vivía aquí, que era empleado de aquí, estaban muy bien, tenían buena cosa de servicio y todo. Aquellas ventanas se han hecho más cortas, Pero más altas todavía. Bueno, así redondas, pero eran una vez una pieza. Es un edificio con 4 alas. Un poquito más grande. ¿qué te pasa? No, nada. De hecho, ahora estamos aquí unos 3.500. Estamos rayando los 4.000 ya. Y mire, no se ve a nadie. Mi consejo es de que no tengamos que volver otra vez a estas cosas y evitar que nuestra patria no huela a pólvora, porque la guerra española, cuando los 3 años de la guerra, nos trajo lo más terrible que puede haber. En guerra no hay respeto, no hay de nada, se falta el uno al otro, el que mejor arma tiene mata al otro. No es que eso pasó, pero en general, pero particular sí que pasó. Y las rencillas se guardan mucho, ¿eh? Yo tengo muchos enemigos que me hicieron mal. No me querían, ¿por qué? No lo sé, pero no me querían. Igual que yo a ellos, con la diferencia de que yo a ellos no les hubiera hecho lo que me hicieron a mí. Porque ahí hay diferencia. Yo no les falté nunca, era así. Por eso uno defendía una cosa. Mire, cuando explotó la guerra, yo tenía pocos años. O sea, cuando se hizo República España, en el 31, yo era muy joven, porque tenía 10 años, no tenía más. Nací en el 21 y aquello fue el 31. Bueno, pues mire, hay que empezar por algo muy importante. El maestro que tuve en la escuela, una escuela de aldea, el maestro era de aquí, de Riola, un pueblo cerca de Gandía, por ahí. Un poquito más Bueno, arriba, la Ribera. don Gregorio. Bueno, este hombre era de izquierdas. En la escuela nunca se vio un crucifijo, porque era republicano, era ateo, el hombre era ateo. Pero se portó muy bien. Bueno, pues aquel hombre, como se portó bien, y yo aprendí mucho de él, ¿comprende? Y ahí siguió, porque eso hacía mucho, las primeras lecciones de un libro valen mucho. Vamos, Juan. Vamos fuera y... Bueno. ¿Vais a sacar algún reportaje de algún periódico? No, si yo estoy grabándolo para tenerlo, Yo sí que igual envié alguna cosa del que Ahora le diga usted a los que escriben Ya queda poco. cualquier periódico que después de tantos años sin visitar la cárcel, la he encontrado mucho más aseada que cuando yo estuve. Ya lo creo. Ya no creo que vaya a ser. Solo faltaba que estuviera peor, no vendríamos a trabajar. Claro, iría, que sí, tiene usted razón. Sería que no hubiera salido. Tanto vuelto no puede haber dado las cosas. Tiene que ir un poquillo más moderada y... Compañeros, compañeras, camaradas, amigos, amigas, es para mí todo un orgullo que hoy hayamos podido hacer esta visita con una persona tan importante para la historia no solo de nuestro pueblo, sino de nuestro país, como Juan Requena. Hace 3 años tuve la suerte, gracias a Agustín, que me lo presentó, de entrevistarlo. Y una de las frases suyas que más me impactó fue que dijo que, estando con los maquis en el monte, había aprendido más que en 1000 aulas. Y yo no puedo más que darte la razón 3 años después,
Y hoy, por ejemplo, hemos tenido el ejemplo de todo lo que hemos aprendido contigo y con el orgullo que nos estás demostrando de que luchando por unos valores se es capaz de aguantar torturas, prisión, incluso la cárcel. Y ahora estamos en unos momentos muy complicados para el partido y para la izquierda española, porque precisamente gente que gracias a gente como tú y a tu trabajo han podido estudiar y ahora tienen el atril de las aulas para dar su mensaje, nos están mandando, algunos, no todos, el mensaje de que tu trabajo, tu lucha, no solo no ha servido para nada, sino que perjudica, que parece que hay que borrar ese pasado. Y bueno, yo creo que todos los que estamos aquí no estamos de acuerdo en eso, que no tenemos que renunciar ni olvidar nuestro pasado, porque hay que saber de dónde venimos, para dónde vamos, no aferrarnos tampoco al pasado, siempre mirando para el futuro, pero estar muy orgullosos de que venimos de un partido y seguimos construyendo un partido que ha regado los campos de España con su sangre y con el sudor, y que no nos mueven ni liberaciones, ni dinero, ni egos. Nos mueve un sentimiento de amor que el amigo Juan ha demostrado que es un amor muy grande, un amor a la humanidad. Y por eso mismo queríamos darte un abrazo de camaradería y hacerte entrega a ti y a tu hija María Ángeles de la bandera republicana con la estrella popular. Es para que, como tú mismo nos dijiste, que no somos cristianos, pero estamos en Navidad, tener una estrella que nos marque el norte y saber siempre a dónde vamos. Y que donde haya gente que quiera luchar contra las injusticias, por mucho que nos quieran destruir, siempre habrá un partido comunista que luche contra todo. Si esto se lo hubieran dicho a mi madre cuando entraba por aquí a traerme de comer. Sí. Para que no olvidemos nunca de dónde venimos. De Agustín. Y venimos de lejos, pero vamos a ir más lejos todavía. Y ahora yo sé que tu buen amigo, camarada Agustín, también te quería dedicar unas cuantas palabras. Bueno, yo la verdad ya lo has dicho todo lo que eso. Yo me honro de conocer a Juan desde que tenía los 17 años. Desde los 17 años que estábamos en Benimamet, en las cuevas, allí en una cueva es donde empezamos a trabajar para el partido, por lo menos yo, él ya hacía tiempo que venía haciéndolo. Entonces allí nos reuníamos para escuchar la Pirenaica, que nos tapábamos con una manta para que los vecinos no lo sintieran, y nos reuníamos allí algunos buenos amigos de la parte de Requena, Ginés, que os acordaréis de él, y otra gente que vivían en Paterna, también venían de Paterna allí, y nos reuníamos allí. Entonces, pues, no sé, ya lo ha dicho todo José, yo creo que mi padre político es Juan, porque ya empecé entonces a vivir la política, de alguna forma nos organizamos un poco, enviábamos dinero al penal de Burgos, a la mujer de Camacho. Recuerdo que yo, que era el más joven, me enviaban a mí a correos para que fuera el menos, el que menos facilidades tuviera la policía para detectarnos, y yo iba a Correos de Valencia a enviar el dinero al penal de Burgos y a la mujer de Camacho. Son algunas de las pequeñas cosas que hacíamos, aparte de intercambiar libros, hablar un poco de política cuando no se podía. Parece una cosa sencilla hoy en día, pero no era nada fácil entonces. Entonces pues nos reuníamos allí en casa de Juan, unos cuantos, mi padre también venía alguna vez, y bueno, yo no tengo más que recordar esto, porque todo lo demás pues lo has dicho tú, y ahora el compañero Parra, creo el camarada Parra, dirá algo más importante que yo, pero bueno, esa es la pequeña historia de nuestro conocimiento de Juan y de su familia y de la mía. Eso ha sido, ya empezamos, fijaros, en el año 67, 67, en el año 67 es cuando nos conocimos allí y empezamos a hablar. Mi padre, que era también republicano convencido, pues lo veía bien que tuviéramos esa relación política y tal.
y luego hemos seguido, hemos tenido altibajos en la historia, hemos tenido altibajos de bueno, que ellos se marcharon a Francia emigrando, yo me marché a Alemania también, perdimos un poco la relación, volvimos a recogerla no hace muchos años y aquí estamos, en la lucha, como siempre, y nada más. Ahora, si quieres decir algo. Nuestro camarada secretario general del Partido Comunista, Javier Parra, también tiene unas palabras y algo que decirle a... Bueno, camarada, yo no voy a decir mucho más de lo que han dicho ya Pepe o Agustín, que creo que lo han dejado bastante claro. Yo simplemente decir que es un orgullo haberte conocido, que es un orgullo estar aquí contigo en este acto, haber aprendido contigo por las galerías de lo que fue la cárcel modelo y que nos enseñases cómo se vivía allí, pero sobre todo transmitirte en nombre del Partido Comunista del País Valenciano y del Partido Comunista de España el orgullo que supone tener la obligación y el deber y tener la tarea encomendada de seguir la obra que gente como tú iniciasteis, porque estamos en un momento en el que parece que todo empieza de nuevo, la gente no quiere mirar atrás, solo hay que mirar hacia el futuro. Y si la gente no sabe de dónde viene, si no sabemos quiénes estaban luchando antes que nosotros por las cosas que luchamos nosotros hoy, no sabemos ni quiénes somos. Para saber quiénes somos, tenemos que saber quién había antes que nosotros luchando y seguir su testigo y recoger su testigo. Y yo creo que eso es lo que estamos haciendo hoy. Yo creo que lo ha dicho muy claro Pepe. Siempre va a haber un partido comunista. Hoy el Partido Comunista es más necesario que nunca. Hoy que la clase trabajadora, las clases populares están sufriendo como nunca y que el capitalismo se ha impuesto prácticamente en todo el planeta y en todos los ámbitos de la vida cotidiana, hoy que en este preciso momento de esta crisis capitalista en la que estamos sufriendo los trabajadores y, como digo, las clases populares, sin un partido comunista la derrota va a ser eterna. Y por eso nosotros tenemos la labor de reconstruir el Partido Comunista, un Partido Comunista que aquí en el País Valenciano específicamente es un Partido Comunista cada vez más fuerte, con cada vez más gente joven, gente que no olvida de dónde viene, que no olvida a los veteranos y que aprende sobre todo de los veteranos y de la capacidad de lucha y de sacrificio que vosotros demostrasteis en las cárceles o en el monte. Y por eso quiero hacerte entrega del carné honorífico del Partido Comunista de España, del Partido Comunista del País Valenciano, además con la imagen de Dolores. Ya, de acuerdo. Bueno, mira, yo no los voy a decir nada más que dos palabras. No podemos ser absolutos de que solamente nosotros queremos que España viva bien. Hay mucha gente que está con nosotros. Esa gente es la que hay que ganar. El enemigo no se puede. El enemigo me ha engañado siempre. Con ese no contéis. Que vais a hablar con él, va a volver la espalda y va a quedar lo mismo, hasta incluso va a aprender y va a decir, no, si me quieres luchar por aquí yo te voy a hacer esto. No, hay que ir a lo más bajo, hay que ir a los talleres, hay que ir a los hombres que están sufriendo. Hoy hay más trabajo que nunca, tenéis ahora con la situación que nos ha traído el capitalismo en España. Tenéis todo en vuestra mano, de que son los responsables, no de la crisis general, pero que si se están aprovechando de la general para aquí hacer lo que no pueden hacer en Francia o en Alemania. Hay mucho trabajo aquí que hacer. Hay que trabajar dentro de nuestra clase, vigilando al enemigo, y al enemigo decirle, no ocultarle, porque no se debe ocultar nada. Si es que no huele a pólvora. Si huele a pólvora hay que ocultar mucho. Pero si a pólvora no da olor, hay que evitar muchas cosas. Pero hay mucho trabajo, lo veo yo en manifestaciones, lo veo en todo. Hay una situación propicia para que por lo menos se le puedan ajustar un poquito las cuentas al capital. Pero cuidado. Luego después, cuando la enfermedad esté a medio curar, no dejarla, como nos ha pasado muchas veces. Es verdad que hemos tenido muchas diferencias nosotros, con anarquistas. Yo hay que ver el contacto que
que he tenido. Porque mira, yo allí, hasta la provincia de Albacete, yo no era un gran orador, pero yo iba allí y todos aquellos que conocía les preguntaban, me decían cómo iba la organización. Y yo sé que he hecho muchos militantes del partido. No hay lo demás. Yo no os voy a decir que no luchan, pero amigo, ¿quién fue el que destrozó a la monarquía española si no fueron los comunistas soviéticos? ¿Se nos ha olvidado ya? Se termina la guerra europea, y las fronteras llegaron, en la limpieza de la política llegó hasta las fronteras nuestras. ¿Quién lo hizo? Unos comunistas. El resultado. Ahora no me vengáis con faroles, acordaros, para hacer todo eso se necesitó algo. Pues mira, no era más que eso. Y no se quiere decir, comunistas no podemos decir, somos comunistas y vamos allí, comunistas. Podemos vencer al enemigo, que es el capital, pero luego después, sin perder nuestro objetivo, tenemos que formar gobiernos y dirigir con otras fuerzas también, que las tenemos. No somos nosotros, no se puede, se necesitan otras fuerzas. Bueno, pues eso es lo que tenéis que hacer los jóvenes. Y ahí hay mucho trabajo, mucho. Yo he recibido los apoyos y las lecciones más importantes en cierta ocasión. Yo les dije ahí en el sindicato que sí, eso que antes habéis dicho, que sentado en una piedra he aprendido. Claro que sí. Si eso yo no lo pude... sí, yo aprendí en la escuela la República, porque el maestro era republicano, que yo me gustaba mucho, era ya mucho aquello, pero claro, luego he visto, mi vida me ha dado más, y todo lo que se ha presentado en mi casa y ha estado dispuesto a dar el pecho y a morir, eran comunistas. Vosotros diréis, hombre, no, pues sí, mi casa vino la resistencia, que yo ya lo sabía, además antes de la resistencia, aquí a la puerta de la cárcel, venían dos mujeres que eran altas, pero delgadas, así como estas dos, cogidas, parece que las estoy viendo, siempre con una bolsa, y nos traían aquí a los últimos, pero el partido, el partido, cuando habíamos sido apaleados en las comisarías, venían estas mujeres aquí y ahí en la taquilla depositaban la comida. Y eran dos mujeres, que una de ellas luego fue a visitarme a mi casa, allí en una aldea de Requena. ¿Y sabe lo que llevaba aquella mujer? Os lo voy a decir. Que me abraza la mujer cuando se fue. Estuvo una noche, claro, yo lo sabía, aquella no fue nada más que porque sí, era trabajo de partido. Y aquella mujer, cuando se fue, dice, no, luego me voy a ir por Utiel. ¿Sabéis qué llevaba aquella mujer? Un bolso lleno de pistolas. Cuando la guerrilla la teníamos, que antes le teníamos que llevar allí, salvar el peligro de la Guardia Civil y llevarles la comida. ¿Comprendes? Pocos, 2 o 3 nada más. Los demás ni lo sabían, ni colaboraban, ni nos denunciaban. Pero el trabajo efectivo, entre 2 o 3 lo hacíamos. Fíjate, os tengo... En la lucha, cuando la lucha guerrillera, tengo tantas cosas, cada día. Depositaron en mí la confianza y yo en alguna ocasión vine a Buñol, que ahí había un gran dirigente del Partido Comunista que luego murió en la guerrilla, como
la inmensa. Bueno, luego yo sabía que iban a venir a mi casa. Lo sabía, por mediación de la comunicación que tenía. Y efectivamente, un día tuve que ir a recogerlos y vinieron 3 desde Francia. No vinieron desde Francia, vinieron, primero sí, pero uno era, os lo voy a decir, el Jalisco, aquel que tanto se habló, que era del Campo Arcís, panadero, de aquí en Valencia trabajaba. Y aquel hombre pues hizo la guerra y luego pues a Francia se fue, claro. Y aquel es el que venía al cargo de un grupo, ¿sabes? Bueno, pues esto vino a su aldea, al Campo Arcís, que era de allí. Y de allí ya, allí, pero antes todo eso yo ya lo sabía que iban a venir. A mí me ha visitado gente, y hasta incluso mira el monte. El monte vino un joven allí una vez y dice, ¿a usted Requena? Sí. Dice, vengo a esto. Vale. Nos vimos y vio la orografía de los montes, escribió allí lo que tuviera que, o se llevó su detalle, y luego precisamente allí, la agrupación guerrillera de Levante y Aragón. ¿Por qué yo luché con aquello? Aquellos eran comunistas, aquellos se dejaban la piel. Aquello era las charlas y lo que allí se hablaba, aquello es que, claro, a mí, al enemigo no le hubiera gustado, pero allí es donde me formé yo más que nada, aquello. La lucha armada fue en ese trance. Y así, en mi vida ha sido así, siempre. Luego han confiado, toda la organización, todo lo que me conocía, pues ha confiado tanto en mí y yo he tenido necesidad de venir a Buñol, de hacer trabajos para el partido, por Cuenca y todo. Todo, sin que el enemigo se enterara. En fin, mira, jóvenes, mayores. Muchas gracias, Juan. Así ha sido mi lucha. Y si ahora tuviera yo 18 años y eso,